¿Qué hemos hablado hasta el momento? Bueno, yo en esta charla vamos a definir cuál es el objetivo de estas exposiciones que estoy haciendo. Pero desde el punto de vista práctico, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado el concepto de las dimensiones como un concepto que nos permite avanzar sobre la comprensión de lo que es el universo y de lo que es la situación mía, propia, tuya, del que está viendo, del ser humano en general en el universo. ¿Por qué motivo? Porque en realidad lo que sucede es que el hombre no sabe qué diablos hace en el universo. Y es, desde el punto de vista de nuestra existencia, la atención fundamental de nuestra. Y lo que nosotros hemos expuesto hasta ahora, ¿qué es? Estamos dando una visión diferente de la que maneja nuestra comprensión de nuestra existencia en el universo. Y hemos hablado de las dimensiones. Primero vamos a hablar del tiempo, o sea, de la cuarta y la quinta dimensión. Y después vamos a apreciar de qué estamos hablando. Entonces, recapitulando, estamos en un mundo objetivo. Y nosotros comprendemos nuestra existencia en base a esa percepción de la objetividad que se da a través de los sentidos fundamentalmente. Si no tuviéramos sentido, no tendríamos comprensión de la existencia objetiva. Estos sentidos perciben lo que percibe dimensiones. Y hemos clasificado las dimensiones y hemos hablado hasta ahora de 5 dimensiones. Hemos hablado de dimensiones que representan tamaños físicos de la materia. Entonces, ¿dónde estaba mi agenda? Dijimos, bueno, esto es un volumen que tiene existencia en este ámbito porque está en este ámbito. Si no tuviera un contenedor, no tendría posibilidad de existir ni la primera, ni la segunda, ni la tercera dimensión. Y después dijimos que eso no es suficiente para definir una dimensión objetiva. ¿Por qué? Porque si no hay tiempo, no es posible que esto sea percibible por mis sentidos. Entonces dijimos, debe haber el tiempo y fijamos algunos conceptos importantes del tiempo en cuanto dijimos que el tiempo es lo que existe entre el ya o el ya y la eternidad. Y dijimos que claro, la eternidad no la podemos definir porque si la definimos no existe eternidad. Y el cero no lo podemos definir porque si hay cero no hay nada. De la misma manera que si no hay tiempo no existe la posibilidad de que exista nada. Entonces dijimos, bueno, está bien, perfecto. Entonces comprendemos que si no hay tiempo esto no tiene existencia. Bueno, esa es la cuarta dimensión. Y dijimos, no, esperamos un momentito. Si no hay conciencia, no hay posibilidad de percibir el tiempo. ¿Qué es esto de la conciencia? Entonces, de nuevo, cuando se hablaba de tiempo, nosotros empezamos a ver que, claro, en realidad tenemos una comprensión subjetiva, no vamos a hablar de subjetivo, tenemos una comprensión indefinida de lo que es el tiempo. Y tenemos una comprensión todavía más indefinida de lo que es conciencia. Entonces empezamos a tomar un concepto más claro de conciencia. Y dijimos, bueno, el ser humano
tiene varias conciencias. ¿Qué es esto de tener varias conciencias? Bueno, hablamos de la conciencia instintiva, de la conciencia motora, de la conciencia intelectual y de la conciencia administradora. ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que nuestra experiencia, lo que nosotros experimentamos como existencia de Horacio, de Julio, de ustedes, de cada uno, de cada cosa que existe, esa experiencia es algo absolutamente individual y que se mueve básicamente en lo que es la conciencia administradora. ¿Y qué es la conciencia administradora? Es el molde que ha hecho Horacio sobre lo que existe. Y lo que existe lo ha puesto en un sistema de archivo de la información, y cuando aparece una cámara, Horacio lo identifica con una cámara. Y ustedes del otro lado identifican con que este es un ser humano que se está expresando a través de un sistema de comunicación. Y dijimos que nuestra existencia se expresa de esa manera y que la conciencia, nosotros vivimos en esa conciencia, en ese nivel de conciencia. Y cuando sucede algo, inmediatamente nuestro sistema, porque en realidad todavía hemos hablado que son sistemas de conciencia, pero no hemos hablado qué es conciencia, y no me interesa hablar de qué es conciencia. Lo que nos interesa comprender es cómo funciona mí mismo, cómo funciona vos mismo, cómo funciona nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es definir un nuevo modelo del universo. Pero antes de entrar a explicar esto, vamos a volver a lo que es la quinta dimensión. O sea, ¿cómo podemos nosotros objetivar esta quinta dimensión? Y bueno, la quinta dimensión es algo que pertenece a Horacio. El tiempo ya vamos a ver cómo influye en Horacio para generar conciencia, porque Horacio es como esto. Si no existe este ambiente, Horacio no existe. Si no existe el tiempo, esta materia no existe. Si no existe la conciencia de Horacio, de mí mismo, de usted mismo, de nosotros mismos, si no existe la conciencia de todos esos mismos, tampoco hay existencia. Ajá. Entonces, pero bueno, la explicación que hemos hecho concerniente a estos tres sistemas básicos de conciencia, el instintivo motor, el intelectual y el administrativo, nos permite entrar un poquito más profundo en lo que es la conciencia objetiva de mí mismo. Y la conciencia objetiva de mí mismo, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? Y bueno, este camino que hemos elegido nos muestra un poco la cuestión. ¿Y cómo la muestra? Acá hay un organismo que hemos dicho que tiene la garantía de producir conciencia. Y hemos contado, cuando teníamos el vasito de agua que ahora no está, que lo que era agua, en momento determinado, pasó a ser Horacio. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que sucede dentro de Horacio que transformó, sin que Horacio lo pensara, que garantizó que Horacio pudiera seguir expresándose hoy a través de estas cámaras, expresando su existencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una conciencia que Horacio no maneja, pero sí maneja. Eso es lo importante que nosotros tenemos que ver cuando entramos a ver qué es la quinta dimensión. La primera dimensión
está garantizada por esta naturaleza. No vamos a entrar a hablar de lo que es la naturaleza, porque tampoco vamos a entrar a explicar qué es Horacio, pero es como hablábamos con el tema de Neptuno. Hay una cuestión que nosotros comprendemos y otra que no comprendemos. Y eso es lo importante, eso es lo absolutamente importante de esta exposición. ¿Qué quiere decir? Que hay en mi existencia hay algo que está garantizado y que tiene una parte material que es el cuerpo y tiene una parte que no sabemos qué es, pero es que la que hace que algo que está en conjunción con este cuerpo, por llamarlo de alguna manera, hace que este cuerpo ingiera alimentos y funcione, siga vivo, se exprese objetivamente. Entonces, no interesa tanto hablar de esa, que eso es una conciencia objetiva porque se expresa, sino que comprendamos el fenómeno, el proceso que está sucediendo dentro de mí mismo. Hay algo que está garantizando, que tiene esto que está acá, que está garantizando que este cuerpo siga con vida, que siga manifestando objetivamente su conciencia objetiva y los cambios que requiere para seguir manifestándolo. Y eso también lo expresan las otras dos conciencias que hablamos. Cuando aprendimos a conducir un auto no sabíamos, éramos conscientes de que no teníamos la conciencia para conducir un vehículo. Y cuando se descubrió lo que no existía, Neptuno no existía, no existía. Eso es lo que interesa de esta analogía. No tenía existencia objetiva, pero estuvo siempre ahí desde que está la raza humana sobre esta tierra. Estuvo Neptuno ahí, no existía. Y sin embargo hay algo adentro mío, o dentro de la raza humana, que sirvió para interpretar lo que no conocía y hacer un modelo que no tiene la materialidad que tiene el cuerpo de Horacio, para generar un molde mucho más creíble que es la propia materialidad de las células que componen el cuerpo de Horacio. Eso es abismal en la comprensión de lo que es nuestro intelecto. Y de nuevo, no interesa eso abismal. Lo que estoy queriendo que nosotros aprendamos en nuestra conciencia es que esta existencia material, esta existencia corporal, está garantizando mediante un sistema de planos de expresión, vamos a llamarlo, y después detallaremos un poco más, que este organismo siga vivo, que desarrolle conciencias sobre aspectos materiales que no conoce y que desarrolle conceptos que desde el punto de vista de la existencia objetiva tienen una expresión invisible, que nuestro intelecto, invisible para los sentidos de los ojos, pero guarda más profundo todavía, hay algo en esta materia, en esta sustancia, que tiene la capacidad de generar moldes que no existen y que representan la realidad. O sea, de generar representaciones de una realidad que no existe para mis sentidos. Entonces acá está es algo sumamente importante, que es que estamos generando moldes
de una realidad que no es perceptible por los sentidos reconocidos como los sentidos de esta materia y que por lo tanto nos llevan a otro lugar de la comprensión del universo. ¿Cómo se produce la conciencia en esta materia? Porque la conciencia se produce adentro de esta materia, que es un cuerpo físico. ¿Qué dijimos nosotros al comienzo de la quinta dimensión? Y dijimos que la célula, mal que nosotros lo comprendamos conforme a la información con la que hemos manejado históricamente nuestro concepto de la realidad, nuestras células son conscientes. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo que es pensante, que es la materia que tiene la información, la memoria de cómo tiene que producir qué tiene que producir durante su existencia, y que por lo tanto, si viene agua, absorbe agua para sí misma, genera a una parte la expulsa como secreción o como excreción, y va produciendo energía que va permitiendo la existencia de la propia célula, igual que Horacio, igual que vos, igual que cada uno de nosotros. Entonces, que hay niveles de existencia que tienen un nivel de conciencia que yo no lo comprendo, porque yo no he llamado conciencia a lo que produce conciencia. Pero, ¿qué es lo que produce conciencia en el ser humano? Y la conciencia del ser humano, por lo pronto dijimos, tenemos 3 niveles de conciencia: la instintiva motor, la intelectual y la administrativa. Y dijimos que cada uno de estos sistemas tiene dentro mismo también subsistemas. ¿Qué quiere decir? Que el instintivo tiene su propia estructura físico, material y instintiva motor, intelectual y administrativa. Quiere decir que la célula administra la entrada y la salida de agua de la misma manera que Horacio administra tomar agua porque quiere tomar agua. De la misma manera, la célula tiene ese componente. Bueno, ¿cuáles son los elementos que sirven para generar la conciencia de Horacio? No vamos a profundizar mucho más en esta conversación sobre estos aspectos que podemos hablar eternamente de esto, seguir profundizando más y más. Pero básicamente el cuerpo humano tiene un sistema de comunicación, un sistema de producción y un sistema de expresión, desde el punto de vista funcional. Entonces, la comunicación dentro de mi organismo, ¿cómo se produce? Y fundamentalmente, hablemos por los 2 sistemas básicos, el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema nervioso. Por supuesto que hay muchos otros sistemas de comunicación, básicamente el energético, y hay las fascias del cuerpo. Hay muchos sistemas de comunicación que sirven, digamos, en el cual hay un sistema, digamos, el sistema nervioso se transmite a través de las neuronas. Las neuronas son filamentos alargados que tienen terminaciones como axones y dendritas. Entonces tienen un cuerpo que transmite la información y tiene los axones, que son como una parte cerebral, de donde surgen tentáculos, llamémosle, que se intercomunican con las otras células. Entonces, yo estoy tocando esta silla y nada en mí cambia. ¿Por qué? Porque la conciencia de Horacio
sabe que está sentado, sabe que está hablando, sabe que está mirando un ambiente, entonces no hay nada que cambie su percepción. Pero se produjo una circulación de la información desde la punta de mi dedo, que fue tocada esta silla, y pasó hasta el cerebro la interpretó y volvió la información, y como el cuerpo de Horacio está acostumbrado a estar sentado en esta silla y sabe que esto tiene apoyabrazos y que acá esto es vidrio y que es más frío que esto que es madera, entonces el sistema administrador de Horacio no se preocupa porque está todo dentro de lo que es la conciencia que está manejando Horacio en este momento. Si de golpe Horacio pusiera la mano acá y sintiera un movimiento, sacaría la mano sin pensarlo, porque podría ser un insecto, una araña, entonces está resguardado en el sistema de archivos del sistema de la conciencia instintiva de Horacio, que está relacionada con la conciencia administrativa, y al toque se mueve la mano para preservar cualquier situación. Entonces, básicamente, el cuerpo humano está preparado para, para interpretar objetivamente lo que sucede. Y la interpretación precisamente a cargo de quién está, y está a cargo del sistema del cerebro. Ahora, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que ya sabemos, no un cerebro, sino tenemos 3 cerebros. Cerebros que tienen en la interpretación de la ciencia antigüedad diferente y conceptos evolutivos diferentes. El cerebro con el cual se conduce nuestro sistema de comunicación a través del habla, que es el que genera, la expresión de los pensamientos, es el sistema cerebral más evolucionado, y el más elemental, que está relacionado con los sentidos, es el cerebro que está relacionado de mis hemisferios cerebrales con mi columna vertebral. Ahora, el sistema, de interpretación de lo que sucede objetivamente en el cuerpo de Horacio, y por otro lado existe un tercer componente, que es el sistema hormonal, que se conduce a través del sistema glandular. Entonces, todas las glándulas de nuestro cuerpo nuestro cuerpo tiene un sistema, que es el sistema glandular, que es el que conduce toda la maquinaria hormonal que va regulando mi temperatura, la presión sanguínea, la comunicación, la generación de los movimientos automáticos y los movimientos dirigidos, la percepción visual, el pensamiento, las emociones. Este sistema, básicamente, estos son los 3 sistemas básicos. Después están todos los sistemas que componen nuestro organismo, básicamente el sistema digestivo, hepatodigestivo. Entonces los sistemas serían básicamente el hepatodigestivo, el cardiopulmonar, el sistema perceptivo, son básicamente los sistemas que condicionan el funcionamiento de nuestra comprensión o de nuestra conciencia objetiva. Entonces, resumiendo, decimos que hay
desde el punto de vista objetivo, en el organismo físico de mí mismo, de ustedes mismos, hay sistemas que garantizan el funcionamiento, la vida de este organismo, y que desde el punto de vista de las dimensiones decimos que interesa. ¿Qué interesa? Interesa que hay un sistema de comunicación, básicamente producida a través del sistema cardiorrespiratorio, a través de la sangre, y un sistema nervioso que se produce a través de todo el sistema nervioso de nuestro cuerpo, que hay otros sistemas que son menos conocidos y menos estudiados, pero lo que interesa es comprender que el cuerpo mío, esto que se está manifestando, que son, digamos, el sistema de mis músculos, de mis células corporales, óseas y de tejido, tienen estos sistemas, primero de comunicación. Se comunican, ¿con qué se comunican? Y se comunican básicamente con dos otros sistemas. El sistema cerebral y el sistema glandular. Y que el sistema cerebral es que coordina la administración de la expresión de este cuerpo, y que el sistema glandular regula todas las condiciones físicas, no solamente físicas, sino también emocionales y psíquicas de este organismo. Entonces, básicamente, la expresión de esto, objetiva de este cuerpo, de estos tres sistemas, es una expresión material, absolutamente condicionada por este cuerpo como si fuera una máquina orgánica, pero es una máquina, absolutamente. Entonces, claro, ¿cómo es esto? Quiere decir que la conciencia mía es una máquina. Bueno, es la primera conclusión importante a la que llegamos, que ya hemos hablado con vos permanentemente desde hace un tiempo. Estamos, digamos, nuestra existencia, la existencia objetiva, o sea, lo que se expresa dentro de los 13.700 millones de años luz de este universo de Horacio, se produce a través de una máquina objetiva de conciencia a la cual queremos tratar de interpretar un poco para saber qué somos. Pero acá voy a hacer un pequeño alto para ir entendiendo qué es una dimensión desde el punto de vista que nosotros lo estamos estudiando. Una dimensión es una expresión de la objetividad. Quiere decir que dimensión, nosotros hablamos de dimensión cuando estamos hablando de algo que se expresa a secas, sin un centavo más de costo. Es todo lo que se expresa. Y entonces ya estamos viendo que si no hay conciencia, no hay posibilidad que se escriba el tiempo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo un sistema circulatorio que son 5 y pico litros, entre 4,5 y 5,5 litros de sangre, que son los que van circulando, que tienen una serie de cuerpos que se llaman glóbulos, de diferente carácter, diferente función, pero que el sistema es el que transmite, sirve para comunicar todo el cuerpo, desde la célula más pequeña de mi piel hasta las células más importantes, como pueden ser las células nerviosas o algún otro tipo de células. Que el sistema entonces circula en un tiempo determinado. Y
digamos, mi conciencia depende de la manera en que mi sangre, digamos, circula y recibe información y recibe productos químicos a través de mi sistema glandular con las hormonas que van regulando mi temperatura, que van regulando los movimientos y percepción de la realidad, que van regulando mis emociones, que van dando energía a mi pensamiento, etc. Y que el sistema nervioso funciona con este sistema de que tiene un axón y tiene dendritas, y estas dendritas, ¿cómo producen la información? Producen información a través de la conexión entre las dendritas, que son como tentáculos que se comunican una célula con otra, mediante la eliminación, o sea, la neutralización del líquido intersináptico, es decir, en un lapso de alrededor de unas 3 milésimas de segundo, el líquido que existe entre las células nerviosas pierde sus características eléctricas y permite el paso de la comunicación de una célula nerviosa a otra. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el sistema de velocidad de comunicación del sistema nervioso es un sistema muchísimo más rápido que el sistema circulatorio de la sangre, porque se produce instantáneamente, pero en un tiempo determinado que podemos establecer en tiempo y en forma. Obtiene mi cerebro el procesamiento de la información y hace que yo actúe de una manera determinada para poder percibir objetivamente, con la conciencia objetiva mía, lo que está sucediendo, aunque mi archivo no tome cuenta de eso, o sea, el centro administrador o mi conciencia administradora no tome conciencia, y yo tengo zapatos puestos, estoy en un ambiente de unos 25 grados, siento mi cola sentada sobre la silla, y siento mi voz que se está expresando. Entonces, todo este sistema está regulado por un sistema de comunicación a través de mis sentidos con los archivos de mi cerebro que interpretan lo que está sucediendo. Entonces, el sistema nervioso tiene una velocidad diferente que el sistema hormonal, porque se produce el sistema hormonal a través del sistema circulatorio. No vamos a entrar en otros conceptos más relacionados con lo que ahora se puede hablar, que es relativo a la energía, que son también sistemas de una velocidad muy importante que permiten acceder a nuestra conciencia. Pero estos dos elementos nos permiten comprender que mi conciencia administradora, que es la que me está expresando en este momento, se va materializando en la expresión de mí mismo, de ustedes mismos, a través de esta conciencia, de los 3 centros de conciencia, pero una velocidad diferente, porque el sistema o la conciencia intelectual tiene un proceso mucho más liviano desde el punto de vista de la materia con la que trabaja. Mi conciencia intelectual tiene una conciencia mucho más liviana y más lenta, porque necesita todo un proceso interno de mi conocimiento, de mi aceptación de la realidad, que la lleva a procesos de ida y vuelta que lo hacen muchísimo más lenta que el sistema de mi conciencia administradora, que simplemente toma un archivo, lo clasifica y dice
estás hablando en tu estudio junto con Julio y explicando tal cosa. Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento de la conciencia no es una sola y no funciona con los tres elementos que habíamos hablado al principio: la intensidad, la dirección y la duración de las impresiones que se producen en el órgano que percibe la realidad. Entonces vemos que el sistema o los centros intelectuales o la conciencia intelectual tiene una intensidad y una velocidad de comunicación y una fuerza muchísimo más inferior a la de mi centro administrador. Entonces, mientras el centro administrador, el centro intelectual, está pensando cómo va a resolver, y mi cuerpo ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo también tiene todavía una velocidad de comunicación y una energía y una duración muchísimo más fuerte que el centro administrador y todavía infinitamente superior al de mi conciencia intelectual. Y acá es donde vamos a entrar a explicar la definición con la que llamamos estas exposiciones. Estas exposiciones las llamamos un nuevo modelo del universo, una nueva teoría del ser humano. ¿Por qué la llamamos de esta manera? Y ponemos anteriormente el número 2, o sea, 2, un nuevo modelo del universo y una nueva teoría del ser humano. Y para esto, ciertamente, ¿por qué le llamamos 2 antes que nada? Y decimos 2, ¿por qué? Porque en realidad estamos exponiendo sobre lo que sostiene Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, Ouspensky y Nichols, que fueron, hombres que actuaron en la primera mitad del siglo pasado y que precisamente Ouspensky escribió un libro que se titula Un nuevo modelo del universo. Y en este libro, El nuevo modelo del universo, Ouspensky habla, por supuesto que Ouspensky es un discípulo de Gurdjieff, habla de estos tres sistemas de conciencia llamándolos centros: el centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo motor. Entonces acá lo que estamos haciendo es simplemente dando un relanzamiento, si ustedes quieren, o una reconsideración explícita de lo que es un nuevo modelo del universo. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos que la evolución de la ciencia ha llegado a un momento donde nosotros podemos establecer un nuevo modelo del universo. Y de nuevo, como hicimos con las tres primeras dimensiones, como hicimos con la cuarta y la quinta dimensión, tenemos que definir qué es un modelo del universo, o qué es para la ciencia actual el modelo del universo, o qué es para el hombre de esta cultura el modelo del universo. Y bueno, cuando hablamos de modelo del universo, y ustedes detrás de la cámara van a empezar de nuevo a revolear los ojos igual que antes, y van a decir, de nuevo va a hablar alguna zanateada. Pero bueno, vamos a hacerlo de una manera absolutamente comprensible. ¿Cuál es el modelo del universo que nosotros tenemos? Y que esta ciencia tiene, y que todo ser de esta
de este tiempo, ser humano de este tiempo, concibe por este modelo del universo, un modelo que es una representación de la realidad que yo la interpreto y la represento a través de algo. Si yo como arquitecto, ¿qué hago? Hago una maqueta o hago una perspectiva y digo, bueno, así va a ser tu casa o así va a ser tu edificio. Un matemático dice, este es el modelo que expresa esta realidad abstracta en el universo. Un químico dice, esta es la fórmula que representa en un papel el sodio, el calcio, el oxígeno. Entonces, eso es un modelo. Es algo que no es la realidad, pero que nosotros, desde el punto de vista que observamos la realidad, aceptamos que describe la realidad. Bueno, ¿cuál es el modelo del universo que implícita y explícitamente desarrolla la ciencia y esta humanidad? Y el modelo del universo que expresa esta ciencia y que tenemos todos los humanos, no lo podemos mencionar, y si lo queremos mencionar, medio que estamos diciendo, bueno, vamos a hablar de Dios, del demonio, vamos a hablar de ciencia, ¿de qué vamos a hablar? No, es lo que la manera en que nosotros vivimos. Y la manera como nosotros vivimos es muy sencilla. Nosotros discurre, porque ni siquiera transcurre, discurre nuestra existencia en los 13.700 millones de años luz del universo como si fuéramos los únicos seres existentes en el universo. Consideramos que nada existe fuera de nosotros y consideramos que todo lo que existe del universo existe para nuestro disfrute, de nuestra apropiación y de nuestra investigación. Porque lúdicamente intentamos darle una interpretación, como somos los únicos que existen, somos los únicos que podemos interpretarlo. Por supuesto, ¿de qué otra manera podía ser? Bueno, eso desde el punto de vista que nosotros hemos hablado de conciencia, es una limitación terrible. ¿Por qué es una limitación terrible? Porque solamente podemos estudiar lo que está en niveles inferiores de nuestra conciencia. Lo que está por arriba de nuestra conciencia no podemos investigarlo. Y claro, ustedes del otro lado van a decir, ¿y cómo vas a investigar algo que tu conciencia no puede aprender? Bueno, precisamente de eso se trata la segunda parte de esta exposición que estoy diciendo. O sea, el ser humano es un ser incompleto cuyo objeto en el universo es desarrollar su posible evolución. Estas son formulaciones de Gurdjieff. Entonces, nosotros vamos a ver en qué consiste la posible evolución. Por lo pronto, de acuerdo a lo que nosotros hemos definido por conciencia, nosotros podemos interpretar cómo es el proceso que hace el ser humano en la comprensión del universo. Y el ser humano, la conciencia del ser humano, tiene estos tres niveles: el instintivo motor, el intelectual y el administrador que tiene. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, el ser humano, Gurdjieff dice que es de evolución imposible. ¿Por qué? Porque el ser humano vive en la conciencia administradora, vive en la conciencia administradora. Y todo el sistema de conciencia está absolutamente, nosotros en Argentina decimos, descuajeringado. O sea, está totalmente
es como un auto que está totalmente fuera de punto. Entonces, el sistema de conciencia del ser humano está conducido exclusivamente a través de los sistemas del centro administrador, y cada ser humano interpreta la realidad conforme al centro administrador que tiene. ¿De qué otra manera puede ser? Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a comprender y decir, quiere decir que yo no puedo comprender lo que no está en mis archivos. Exactamente. O sea, nosotros no podemos comprender lo que está en nuestros archivos, y nosotros nos creemos dueños del universo porque descubrimos la velocidad de la luz. ¿Y para descubrir la velocidad de la luz, qué hicimos? Y establecer un modelo de carácter matemático y físico que permite comprobar la velocidad de la luz. Y creemos que somos genios, pero lo único que estamos haciendo desde el punto de vista de funcionamiento de nuestra conciencia es incorporando a los archivos que tenemos un nuevo archivo que se llama velocidad de la luz. Y como conocemos la velocidad de la luz, creemos que conocemos el sistema del universo. Y estamos haciendo funcionar en este sistema, por supuesto, las 5 dimensiones, pero estamos haciendo funcionar las 5 dimensiones en un sistema totalmente fuera de punto. Entonces, para poder evolucionar, tenemos que poner en funcionamiento o alinear nuestros sistemas de conciencia. En eso consiste la exposición que estamos haciendo. Establecer un nuevo modelo del universo y una nueva teoría del ser humano. La nueva teoría del ser humano ya la tenemos formulada y en síntesis expresa: el ser humano es un ser evolutivo. Y la evolución consiste en que puedes sobrepasar los niveles de conciencia que hemos definido en la quinta dimensión. Puede pasar a otros niveles de conciencia. El nuevo modelo del universo es algo que es absolutamente coincidente con esto. El nuevo modelo del universo dice así: el universo es consciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se manifiesta objetivamente en los 13.700 millones de años luz de tamaño de este universo, sea el protón más pequeño y la sustancia más pequeña que existe en el universo, hasta los seres más desconocidos del universo en su tamaño y en su inteligencia, tienen existencia o tienen conciencia objetiva. Y como consecuencia de eso, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos decir, bueno, está bien, ustedes me dirán, está bien, en la descripción que vos haces, la célula tiene conciencia objetiva. Bueno, desde ese punto nosotros estamos viendo qué es conciencia. Y entonces decimos, la célula tiene conciencia objetiva. Pero, bueno, vamos a suponer que las plantas tienen conciencia objetiva. ¿Y por qué tienen conciencia? Y porque de noche toman anhídrido carbónico y exhalan oxígeno y hacen un proceso, hacen una transformación de algo a través de algo que, así como en el cuerpo mío de Horacio, mis células procesan el agua, procesan el sodio, procesan las sustancias que controla mi hipófisis para que lleguen a cada una de las células. Y bueno, las plantas también tienen ese sistema que se asimila a lo que vos expresas como conciencia objetiva de la célula, a la conciencia de la planta. Pero decir que
el agua tiene conciencia o que la sal tiene conciencia. Es pasar a otro nivel. Y no. Lo que en realidad sucede, ¿qué es? Que todo lo que cambia es una manifestación de vida. En el universo, todo lo que... ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, nosotros vivimos 70, 80 años, 50 años. Entonces, esa es la manifestación de la vida. Y las plantas viven, ¿cuánto? 10, 15, 20 años, es una manifestación de vida. Fíjense ustedes, el líquido intersináptico se activa y desactiva en 3 milésimas de segundo. 3 milésimas de segundo, ¿qué quiere decir? Se manifiesta en el tiempo, se manifiesta objetivamente, así sean 1000 millones de millonésimas de segundo. Hay elementos que se manifiestan en el universo a través de ondas y vibraciones que son movimiento, y todo lo que es movimiento es objetivo, porque todo lo que tiene existencia objetivo se expresa. Entonces, todo lo que yo percibo, y aún lo que no percibo, pero que puede ser producido y susceptible de ser percibido, tiene existencia a pesar de mi comprobación o no. Entonces, todo el universo, el hidrógeno y el oxígeno conforman el agua con 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero hay algo que sucede en la sustancia agua que hace que se compatibilicen y que las 2 moléculas de hidrógeno se asocien con las de oxígeno y conformen el agua, y que el oxígeno entre en mi cuerpo, tome en el sistema cardiorrespiratorio el aire y tome oxígeno del aire y exhale anhídrido carbónico. ¿Qué quiere decir? Que cada una de mis células está teniendo un comportamiento previsible, y todo lo objetivo es el sentido de la conciencia, es predecir el comportamiento objetivo. Nosotros lo comprobamos a nivel de mi conciencia administradora, pero en el glóbulo rojo, en las células, en la clorofila de las plantas, hay una afinidad, atracción y cohesión que expresan la conciencia de todo el sistema que existe en este universo en los 13.700 millones de años luz. Y tal es así que Gurdjieff hizo en su tiempo una tabla, una tabla de los pesos de los elementos, que tenía una diferencia, una pequeña diferencia con la tabla de Mendeleev. Y cuando le dijeron, y bueno, ¿y por qué? ¿Pero por qué hay esta diferencia? No es exacto. Y él dice, lo que sucede es que la tabla de Mendeleev no tiene en cuenta el comportamiento psicológico de la sustancia. Cuando yo leí eso, empecé a revolear los ojitos, igual que lo están revoleando ustedes, y ya un poco más en duda dirán cómo es el tema este. Algún día podemos hablar de lo que es la psicología de la sustancia, pero quizá, claro, cuando digamos qué es psicología, vamos a empezar a redefinir lo que, igual que redefinimos lo que es la primera, segunda y tercera dimensión, redefinimos lo que es tiempo, redefinimos lo que es conciencia, redefinimos lo que es dimensión, y bueno, vamos a tener que, podemos hablar también de lo que es la psicología de toda sustancia. ¿Por qué? Porque en realidad esto es una sustancia que se expresa en la materia orgánica de Horacio. No vamos a seguir con ese tema porque nos vamos a ir,
Pero lo que queda, lo que quiero que interpretemos es que hay el nuevo modelo del universo. Horacio, yo mismo, usted mismo, todos nosotros mismos, somos una parte consciente de este universo de la misma manera que lo es una molécula de hidrógeno, de oxígeno, de clorofila o de lo que ustedes quieran. Entonces, nuestra existencia está inmersa en un mar de conciencia donde nuestra existencia se conforma a través de la sustancia que a nosotros nos expresa como humanos, como yo mismo, como usted mismo, como nosotros mismos. Bueno, entonces decimos que estamos, primero, que a esto le llamamos dos, porque ya, digamos, Ouspensky había escrito un libro que le llamaba Un nuevo modelo del universo, y en él Ouspensky plantea lo mismo que estoy exponiendo en este momento, nada más que con otra visión. Y él dice concretamente que el centro administrador es 30.000 veces más rápido que el centro intelectual, y que el centro instintivo motor es 30.000 veces más rápido que el centro administrativo. Yo la verdad que nunca me puse a estudiar, pero digamos, como Ouspensky era un investigador científico, yo he intentado buscar en sus escritos alguna explicación, que tienen alguna explicación, pero no vamos a entrar en el tema ese. Simplemente lo que quiero expresar es que esta explicación está fundamentada en las enseñanzas de Gurdjieff, Ouspensky y Nichols. Y representan desde el punto de vista de la comprensión de mí mismo, de mi propia existencia, un camino que es el cuarto camino en la enseñanza de Gurdjieff sobre la posible evolución del ser humano. Entonces, todo lo que vamos a exponer con relación a este modelo del universo y a la posible evolución del ser humano tiene su fundamento en mí mismo, en estas enseñanzas. Acá hay dos consideraciones para hacer. La primera consideración es que de acá en más vamos a ir profundizando desde una visión de ese universo. ¿Por qué? Porque lo que yo expreso, que Horacio está expresando, lo expresa desde una visión siendo uno con el universo que observa. O sea, desde el momento en que mí mismo ha interpretado que todo el universo es uno solo y que mí mismo tiene la misma relación con el universo de lo que es una célula para la conciencia objetiva del ser que administra el centro instintivo de Horacio, es una sola cosa. Entonces, en algún momento vamos a explicar cómo es esta visión con mayor claridad. Pero lo que sí tiene que quedar en claro es esto, que el nuevo modelo consiste precisamente en esto. Todo lo que yo observo, en todo lo que yo observo, mi ser es uno solo. Esto indudablemente que implica desde el punto de vista del proceso evolutivo, de la comprensión
intelectual de los sucesos del universo una posición diferente. O sea, yo estoy en un lugar de mí mismo viendo el universo de una manera diferente. Entonces, desde ese punto de vista, es muy posible que ustedes encuentren esas cuestiones que no están acomodadas, pero que yo intento de poquito a poquito ir abriendo en la comprensión de ustedes y de mí mismo, porque en la medida que yo lo expreso, lo estoy verificando en mí mismo. Y esto así funciona orgánicamente en nuestro sistema. Si una célula recibe agua, la absorbe lo que le hace falta y expulsa lo que no necesita. Pero si por ahí la célula confunde y toma por agua y en vez de agua, de una sustancia cualquiera que le sirve para producir su propia energía, absorbe una droga y la célula va a empezar a sufrir cambios. Entonces, de la misma manera, mi centro administrador, que es un nivel de conciencia, el nivel de conciencia donde se desarrolla esta existencia, toma información, cuando viene algo que sucede, toma un archivo, lo interpreta y de esa manera funciona. Esto lo expresa muy claro Gurdjieff en todas sus explicaciones. Pero veamos que, entonces, de esa manera, mi conciencia que tiene, mi conciencia administradora que tiene 70, 80, 50 años de vida, se expresa durante el desarrollo de su existencia. Y de esa manera, yo mismo se integra a todo el sistema. Este es el nuevo modelo del universo. Ahora, ¿en qué consiste la evolución del ser? Nosotros vamos a desarrollar un poquito la evolución objetiva. Estamos desarrollando en esta parte lo que es evolución objetiva. Pero después vamos a expresar qué es la evolución subjetiva, porque Gurdjieff lo que sostiene que esta evolución del ser humano debe producirse simultánea y paralelamente en dos ámbitos, el ámbito del saber y el ámbito del ser. Nosotros vamos a desarrollar en estas 7 exposiciones, vamos a desarrollar lo que es el saber y en una octava lo que es el ser. Entonces, esto que hemos expresado hasta ahora sobre las dimensiones se corresponde con el saber. O sea, ¿por qué? Porque nuestra conciencia administradora se va alimentando de lo que ya sabe, no puede alimentarse de lo que no sabe, como es natural, de la misma manera que el empleado municipal no puede poner en funcionamiento una norma que no existe, de la misma manera mi centro administrador no puede tomar decisiones sobre un archivo sobre el que no tiene información. Entonces vamos a desarrollar en esta primera parte lo que es la evolución del saber. Y dentro de la evolución del saber, entonces se plantea el interrogante, ¿cómo? Si vos me decís que Gurdjieff dice que es de imposible evolución, o sea, que el centro administrador no puede evolucionar, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para evolucionar si la misma condición de nuestra existencia es que no podemos evolucionar? Bueno, la condición de evolución está expresada en la misma característica de nuestra estructura de conciencia. O sea, si nosotros tenemos una conciencia instintiva motor, que es toda la información que tiene nuestro cuerpo, tenemos una conciencia intelectual, que es lo que nuestro
nuestra conciencia conforma como modelo de algo que no puede comprender y nuestro centro administrador se maneja en función de lo que existe como información, en esta misma condición existe la descripción de lo que puede suceder en nuestra conciencia para evolucionar, no ya con la información del centro administrador. El centro administrador funciona con el archivo de información y con el cambio de información. Un archivo, normalmente lo que sucede, a la ciencia, ¿qué sucede? Se desarrolla la ciencia, define una ley dentro de los 100, 200, 300 años o 5 años o cada vez con mayor velocidad, lo que dijo la ciencia resultó viejo en 50 años, entonces cambia nuestro archivo de administrativo de la conciencia, agarra esa información, la tira y pone un nuevo cassette. De esa manera procede nuestra conciencia objetiva, o sea, lo que objetualmente está definiendo. Y nosotros podríamos llegar a evolucionar así y esperar varios miles de millones de años, no sé cuántos miles de millones de años podrá tener la raza humana como existencia en la Tierra, pero seguirá evolucionando, cambiando archivos en este sistema que nosotros tenemos de interpretación de la realidad y se irá mejorando. Pero lo que en realidad nos está diciendo lo que nosotros explicamos como conciencia es que hay algo en nuestra percepción de la existencia que nos permite ver cosas que no pueden verse y describirlas materialmente antes de poder verlas y concebirlas sensorialmente. Entonces, este proceso que existe dentro del propio ser de mí mismo, de ustedes mismos, es el que nosotros pretendemos poner en movimiento para explicar que hay un camino de posible evolución. Y el camino de posible evolución está explicado en los mismos procesos que hemos venido describiendo. ¿Qué quiere decir esto? Gurdjieff explica que existen órdenes de leyes en el universo. Y explica de qué manera cada orden del universo tiene sus leyes respectivas. Y cada vez en el proceso evolutivo de la existencia, cada vez hay menos leyes, nos vamos liberando de leyes que condicionan la existencia. De esa manera, el absoluto es uno y es la única ley, es la una ley. Y el orden de nuestra existencia tiene muchísimas más leyes de funcionamiento. No vamos a entrar en las descripciones que hace Gurdjieff sobre esto. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa en este momento de la exposición es comprender que hay en esta estructura de conciencia que yo mismo, que ustedes mismos tienen, hay sistemas que escapan a mi comprensión. ¿Y por qué escapan a mi comprensión? Y por lo mismo que nosotros hemos venido describiendo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad que mi centro administrador no funcione fuera de lo que conoce. Entonces, para todo ser humano existente, la única ley es el mismo. No existen leyes que condicionen su funcionamiento. Entonces, la única posibilidad de evolución de esta conciencia que administra a mí mismo es
pasar a un sistema donde las leyes que condicionan el sistema administrativo son menores. O sea, tengo menos condicionamiento a la comprensión de la realidad que estoy haciendo. Claro, porque está claro, si mi conciencia funciona con el archivo que existe en esta habitación y mi habitación tiene límites, no es infinita, entonces yo tengo posibilidad de archivar determinado volumen de información. Y si yo solamente, mi conciencia se maneja con este volumen de información, y hay información que no va a poder hacer, no va a poder existir. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Y tiene que existir que exista un condicionamiento en el cual las limitaciones de mi conciencia sean menores. Entonces ese es el camino. No vamos a hablar más de eso. Eso es lo que pretendemos tratar de explicar cuando decimos vamos a ver la posibilidad de evolución objetiva a través de del saber y a través del ser. Y a través del ser, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos interpretando cómo podemos hacer para llegar a un mayor nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia es el que nos va a permitir objetivamente, si estamos hablando objetivo, estamos hablando del sistema administrador, de mi existencia, de mi conciencia. No, ¿por qué? Porque si no hay sistema administrador y no hay conciencia objetiva. O sea, no hay conciencia que se exprese. Entonces, los procesos son estos. Y esto es lo que explica Gurdjieff cuando habla del número de leyes que condicionan la existencia. Entonces, nosotros estamos en una existencia que tiene un número determinado de leyes. Y Gurdjieff, claro, lo primero que sucede cuando uno decide evolucionar es que uno acepta que uno es este nivel de conciencia. Eso es lo primero que sucede. Entonces, hasta ahora nosotros no sabíamos qué es conciencia. O decimos, sí, conciencia, y yo soy consciente que estoy sentado, que estoy hablando, que soy arquitecto, que tengo un auto, que salgo a pasear los domingos. Eso es tener conciencia para mí, pero una conciencia limitada. Ahora nosotros sabemos que tenemos varias conciencias y varios sistemas de pensamiento que se contradicen. Después vamos a analizar todo lo que ustedes quieran, pero no, ahora entendemos qué es conciencia. Bueno, entonces, pero esta conciencia administradora puede evolucionar. Y la conciencia administradora evoluciona a través del saber. ¿Qué quiere decir? Que va comprendiendo mejor el universo. Eso es lo que es. Entonces, Gurdjieff lo que explica, él dice, hay dos leyes fundamentales. La ley de octavas y la ley de tres. Y, claro, entonces, si yo mi sistema administrador empieza a comprender que hay leyes dentro de las cuales está condicionada la existencia de de funcionamiento de esta conciencia en esta habitación completa de archivos, yo puedo entender cómo funciona, que hay algo superior a este archivo que yo he juntado y que es ese archivo el que condiciona mi existencia. Eso es lo que está diciendo Gurdjieff. ¿Y qué es la ley de octavas? ¿Y qué es la ley de tres? Ahí empezamos a tener una comprensión de sabiduría de la conformación del universo. Y vamos a simplemente enunciar estas leyes.
La ley de octavas es la ley que rige la manifestación del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo tomé un vaso de agua, el agua, dejé de tener sed, pero dejé de tener sed en un término de tiempo. Y el agua se fue asimilando en mi organismo en un término de tiempo. No tomé agua y se me fue desde la sed, desde el punto de vista que yo observo, tomé agua, estuve muerto de sed y me tomo 1 litro de agua y se me va la sed casi instantáneamente. Pero ese lapso de tiempo para mi conciencia instintiva no es lo mismo, porque desde el punto de vista emocional yo me calmé y dije no tengo más sed, pero hasta que le llegó el agua a la última de mis células pasó un tiempo. Y nosotros no asimilamos al tiempo a una relación causa-efecto, sin considerar lo que pasa entre la causa y entre la expresión de la causa y el efecto. Y ese es un tiempo que se llama octavas. Y la octava tiene una característica fundamental. Las octavas, vamos a hacer de la próxima exposición una explicación más adecuada conforme a las mismas explicaciones de Gurdjieff sobre lo que son las octavas. Pero en esta instancia vamos a simplemente definir. Lo que sucede en el tiempo tiene dos posibilidades: o desaparecer en el tiempo o producir determinados cambios. Lo que sucede en el organismo es exactamente lo mismo. Los 3 tiempos de una octava son: el primer tiempo de la octava es el tiempo en que la naturaleza garantiza que lo que tiene que suceder va a suceder. Entonces la primera parte de la octava es la nota que produce mi organismo cuando yo tomo el agua o cuando yo como. Simplemente tiene las mismas características de mi centro instintivo motor. Yo tomo agua, mi organismo lo digiere, respiro, no hablemos de respiración, ingiero alimentos, mi organismo lo procesa. Entonces, el organismo lo procesa por sí mismo. El segundo tiempo de manifestación de la octava, yo tengo que hacer un esfuerzo. No es suficiente el organismo mío para poder evolucionar. Tiene que haber un esfuerzo consciente. Y en el tercer tiempo tiene que haber todavía un nivel de conciencia superior. Entonces, estas tres partes de la manifestación del tiempo en mi organismo se representan a través de el alimento físico, material como alimento, que es la primera parte de expresión del tiempo en mi organismo. La segunda parte de expresión del tiempo en mi organismo es el aire, y la tercera parte de la expresión del tiempo en mi organismo son las impresiones. Ya vamos a ver qué es cada uno de estos, pero toda manifestación del tiempo en el sistema del universo, en los 13.700 millones de años luz, procede conforme a octavas, o sea, al comportamiento de esta ley. La segunda de las leyes, la ley de 3, es una ley que dice que nada es dual en el universo, que todo lo que es dual desaparece, que todo es triádico,
¿Qué quiere decir? Que para que se produzca una modificación de algo en el universo, deben existir tres fuerzas: la fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza reconciliante, que solamente eso es lo que produce una modificación en la trayectoria del universo. Entonces, la primera, segunda y tercera dimensión, la cuarta dimensión y la quinta dimensión tienen su expresión en el universo a través de estas dos leyes fundamentales que son las que condicionan el universo. Solamente puede existir cambio en el universo si se producen una octava evolutiva y se produce la acción de la ley de tres en toda sustancia del universo. Entonces, toda sustancia y cada molécula de estos 13.700 millones de años luz de tamaño de este universo se expresan a través de estas dos leyes.
Thank you.